En una tierra dominada por faraones, donde los dioses de piedra reinaban en silencio, un niño flotaba sobre las aguas del juicio, destinado a cambiar la historia de una nación entera. Esta no es solo una historia antigua, es una historia de fuego, fe y libertad. Hoy comienza el viaje de un pueblo hacia la promesa eterna. Bienvenidos al Éxodo. Egipto no dormía. Sus templos de piedra, majestuosos y eternos, se alzaban como si pretendieran tocar el cielo. Los sacerdotes hablaban con sus dioses en la penumbra de los altares, pero esta noche el cielo estaba en silencio. Mientras tanto, en el polvo de la tierra, un pueblo entero gemía bajo el peso de cadenas invisibles y látigos reales. Eran esclavos, constructores de imperios ajenos, herederos de promesas olvidadas. Entre ellos, una madre escondía a su bebé. Su corazón latía más fuerte que las campanas de la ciudad. Las órdenes del faraón eran claras. Todo niño hebreo será lanzado al Nilo. Pero esta madre no obedeció. En un acto de fe temblorosa, tejió una pequeña arca de juncos, sellada con brea. Puso a su hijo dentro y lo dejó ir, río abajo, hacia lo desconocido. Mientras las aguas del Nilo lo mecían suavemente, Dios no hablaba, pero actuaba. Porque donde los hombres ven casualidad, Él escribe propósito. Y así comienza la historia del hombre que cambiaría la historia de una nación y enfrentaría cara a cara al imperio más poderoso de la tierra. El río, serpenteando entre palacios y cabañas, llevó al niño justo donde tenía que llegar, al corazón de la realeza egipcia. La hija del faraón, vestida en lino fino, se bañaba en las aguas del Nilo cuando vio la cesta flotando. Al abrirla, los ojos del niño se encontraron con los suyos, y su llanto rompió el silencio como una llamada divina. «Este niño es hebreo», susurró una de sus sirvientas. Pero algo en su mirada cambió. Fue compasión, o quizás destino. Lo adoptó como suyo, y le dio un nombre que resonaría a través de los siglos: Moisés. Creció rodeado de columnas de oro y enseñanzas de escribas. Hablaba con fluidez el idioma del opresor, pero su corazón aún escuchaba los suspiros del pueblo esclavo. Era príncipe de Egipto, sí, pero también era hijo del polvo, de la sangre, de la promesa, y cada vez que veía a un hebreo arrodillado ante un látigo, su alma se quebraba un poco más. Moisés era un hombre dividido. En el palacio era respetado. En las calles era sospechoso. Cada vez que veía un ladrillo levantarse sobre otro, sabía que era la espalda de su pueblo lo que lo sostenía. Hasta que un día, la ira lo cegó. Vio a un egipcio golpear sin piedad a un hebreo. No pensó, no midió, actuó. Sus manos, que habían aprendido a leer jeroglíficos, se tiñeron de sangre. Enterró al egipcio en la arena, pero la arena no guarda secretos por mucho tiempo. Al día siguiente, al intentar separar una pelea entre dos hebreos, uno lo enfrentó. ¿Vas a matarme como al egipcio ayer? Moisés sintió cómo el mundo se le venía abajo. Ya no era príncipe, ya no era nadie. El eco de su crimen llegó al palacio. Faraón, furioso, ordenó su muerte. Moisés huyó, no como noble, sino como fugitivo. Dejó atrás el lujo, el poder, y entró en el desierto. El mismo desierto donde los hombres mueren sin nombre, o renacen con un propósito eterno. El desierto es un lugar donde el silencio grita, donde las huellas desaparecen con el viento y los días queman más que el sol. Allí, Moisés no era nadie. Cuidaba ovejas que no eran suyas. Dormía bajo estrellas que no le respondían. El que una vez fue príncipe, ahora era pastor. Pero fue justo allí, en la soledad más profunda, donde la voz de Dios rompió el silencio. Una zarza ardía, pero no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó, y de esa llama que no moría, salió una voz que estremeció la tierra. «Moisés, Moisés, aquí estoy», respondió temblando. «Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa». El Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo estaba llamando, no para castigarlo, no para reprocharle, para enviarlo. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he descendido para liberarlo. Y tú, Moisés, serás mi instrumento». Moisés cayó de rodillas. Él,
¿Un asesino? ¿Un fugitivo? ¿Quién soy yo para hablar con Faraón? Y la respuesta fue clara, eterna. Yo estaré contigo. El bastón de pastor se convirtió en el cetro de un enviado, y el fugitivo del desierto emprendió el camino de regreso a la tierra de la que había huido, con una misión ardiente en el alma. Moisés no iba solo, iba con la promesa del Eterno, y con señales que retaban la lógica, una vara que se convertía en serpiente, una mano que sanaba al instante, y el eco de un nombre que estremecía los cielos. Yo soy el que soy. Al llegar a Egipto, el aire estaba tenso. La ciudad había cambiado. Faraón ya no era el mismo, pero el sistema era igual o peor. Más látigos, menos compasión. Moisés no pidió permiso. Entró en el palacio y habló con voz firme. Deja ir a mi pueblo. Faraón, en su trono de oro, sonrió con desprecio. ¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca? Y así, sin saberlo, firmó su sentencia. Moisés salió. La lucha no sería con espadas, sería con poder divino. Egipto tenía muchos dioses, dioses del sol, del río, de la fertilidad, del ganado. Pero ninguno pudo detener lo que estaba por venir. Moisés levantó su vara. Aarón, su hermano, hablaba por él. Y entonces las plagas comenzaron. El Nilo, orgullo de la nación, se tiñó de sangre. Las ranas invadieron los palacios. Los insectos cubrieron el cielo como una maldición viviente. La peste cayó sobre los animales. Las úlceras cubrieron los cuerpos. Granizo de fuego descendió del cielo. Con cada golpe, un dios egipcio era humillado. Con cada plaga, el corazón de Faraón se endurecía más. Moisés no se detenía. Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Pero Faraón no entendía. No era una guerra entre hombres. Era una guerra entre un Dios falso y el Dios viviente. Y el cielo estaba preparando su golpe final. El más oscuro, el más devastador. Una noche que cambiaría la historia. La luna llena iluminaba Egipto, pero el aire se sentía espeso, como si la propia muerte esperara su señal. Dios habló con Moisés por última vez antes del juicio final. Esta noche pasaré por la tierra de Egipto, y todo primogénito morirá, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del esclavo. Ni los animales serían perdonados. Pero hubo una instrucción para los hebreos: sacrificar un cordero sin mancha, pintar con su sangre los marcos de las puertas, y permanecer dentro, cenando pan sin levadura y el cordero asado, listos para salir. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Esa noche, el ángel de la muerte descendió, y donde no había sangre, hubo llanto. El grito de Egipto fue como un terremoto. Desde el trono hasta las chozas, nadie escapó del juicio. Faraón, derrotado y quebrado, envió un mensaje a Moisés: vete, tú y tu pueblo, y bendice también a mí. Los esclavos salieron libres, ricos, con el oro de sus opresores, con el corazón acelerado y la fe encendida. Y en la oscuridad de la madrugada, una nación nació libre por el poder de Dios. El pueblo avanzaba, más de 600.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Caminaban con prisa, con esperanza y con miedo. Atrás quedaban siglos de esclavitud. Adelante, la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero la libertad no vino sola. Faraón, devastado por el luto, cambió de parecer. ¿Qué he hecho? Los hemos dejado ir. Y con el rugido de sus carros de guerra, el ejército más poderoso del mundo salió tras ellos. Los hebreos llegaron a un límite físico y espiritual, el Mar Rojo. Frente a ellos, agua profunda e inmensa. Detrás, el polvo de los carros egipcios acercándose como una tormenta. Gritaron a Moisés: ¿nos trajiste aquí para morir? ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Pero Moisés no tembló. Elevó su mirada y su vara. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy. Entonces el viento sopló con furia divina. Las aguas comenzaron a abrirse. 2 muros de agua se alzaron a cada lado, y el suelo seco apareció, como si el mismo Creador partiera la historia en 2. La escena era imposible. Un pueblo entero cruzando el lecho del mar, como si la tierra obedeciera a su Creador. Ancianos, niños, animales,
Todos caminaban entre muros de agua, mientras el cielo y la tierra contenían la respiración. Al otro lado, Moisés observaba. Cada paso era un milagro, pero aún no estaban a salvo. Faraón, cegado por la furia, ordenó la carga. ¡Síganlos! ¡Atrápenlos! Y los carros entraron al mismo sendero que Dios había abierto para su pueblo. Pero no eran bienvenidos. Las ruedas comenzaron a fallar. El suelo se volvió inestable. El pánico invadió a los soldados. Moisés, ya al otro lado, se volvió hacia el mar. Y con una orden de Dios, extendió su mano una vez más. Las aguas volvieron con fuerza implacable. No quedó ni un solo enemigo. El ejército más temido de la tierra fue enterrado por el dedo de Dios. Cuando el pueblo vio lo que había pasado, un silencio reverente los envolvió. Luego, estallaron en cantos. La libertad no solo era real, era sagrada. El mar se había cerrado, pero los corazones del pueblo estaban más abiertos que nunca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Moisés, tomó su pandero. Las mujeres danzaron y cantaron al Dios guerrero. Cantaré al Señor porque se ha glorificado grandemente. Al caballo y al jinete arrojó en el mar. Fue un día de gozo, un canto nacido del alma. No eran esclavos cantando, eran libres celebrando. Pero pronto, la arena reemplazó la orilla. El canto dio paso al viento seco, y la realidad del desierto golpeó sin compasión. 3 días sin agua, 3 días de calor implacable. La libertad comenzaba a doler. Encontraron un oasis, pero sus aguas eran amargas. El pueblo murmuró. La fe se agrietó. Moisés clamó al cielo, y Dios le mostró un árbol. Lo lanzó al agua, y las aguas se endulzaron. No era magia, era provisión. Dios los estaba entrenando para confiar. El desierto no perdonaba, el sol quemaba, las noches helaban, y el estómago del pueblo comenzó a rugir con nostalgia. Mejor nos hubiera matado el Señor en Egipto, clamaban algunos. Allí teníamos ollas de carne y pan a voluntad. Moisés escuchaba, pero Dios también, y en medio de la queja llegó el milagro. Al amanecer, el suelo estaba cubierto de una sustancia blanca, fina como escarcha. No era nieve, no era polvo, era maná. Moisés dijo: «Este es el pan que el Señor les da para comer». Cada día lo recogían justo lo necesario. Si tomaban de más, se echaba a perder, excepto en sábado, cuando duraba doble. Y cuando pidieron carne, Dios envió codornices. El cielo mismo se convirtió en cocina, pero más allá de saciar su hambre, Dios los estaba enseñando a depender. No bastaba con salir de Egipto. Ahora Egipto debía salir de ellos. Un pueblo libre con mentalidad de esclavo no puede conquistar la promesa. La travesía seguía, y con ella, las pruebas. El pueblo volvió a tener sed, no un poco, una sed desesperada. Golpearon el suelo, se quejaron contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de sed en el desierto? Moisés, agotado, levantó su clamor al cielo. Y Dios, en su paciencia eterna, dio una orden extraña. Golpea la roca. Moisés levantó su vara y golpeó. Del corazón de la piedra brotó agua, caudalosa, viva, suficiente para una nación entera. El pueblo bebió, y una vez más, Dios probó que donde no hay camino, Él crea uno. Pero la prueba no terminó ahí. Desde las montañas descendió Amalek con su ejército. Un pueblo libre, sin experiencia militar, debía ahora luchar. Moisés subió al monte con su vara. Josué lideró la batalla en el valle. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel vencía. Cuando la bajaba, Amalek avanzaba. Aarón y Hur se colocaron a su lado. Le sostuvieron los brazos hasta la puesta del sol. Y así, con manos levantadas, la batalla fue ganada no por fuerza, sino por fe. El monte Sinaí se alzaba como una torre silenciosa en medio del desierto. Pero no por mucho tiempo. Dios le dijo a Moisés: «Prepárate. Al tercer día, descenderé sobre el monte ante los ojos de todo el pueblo». El pueblo debía lavarse, consagrarse, abstenerse incluso del contacto íntimo, porque la santidad estaba a punto de manifestarse. Al amanecer del tercer día, la montaña tembló, truenos estallaron, relámpagos rasgaron el cielo, una nube espesa cubrió la cima.
y el sonido de trompeta, cada vez más fuerte, hizo temblar hasta las piedras. Moisés subió entre el fuego. Dios descendió entre truenos. La tierra temblaba, y el pueblo también. Pero en ese fuego no hubo destrucción, hubo alianza. Y entonces una voz habló desde la cima del monte. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y uno por uno, los 10 mandamientos fueron dados, no como reglas vacías, sino como los cimientos de una nación santa. El pueblo no podía soportar la gloria. Habla tú, Moisés, no queremos oír más a Dios, o moriremos. Mientras el monte aún humeaba, Dios llamó a Moisés a subir solo. Allí, en la cima envuelta en fuego, Dios entregó las tablas, 2 losas de piedra, escritas con su propio dedo. La ley, santa, justa, inquebrantable. Moisés estuvo arriba 40 días y 40 noches. Mientras tanto, abajo, el pueblo se impacientó. Este Moisés desapareció. Haznos un Dios que nos guíe. Aarón, débil ante la presión, tomó oro del pueblo y moldeó un becerro, un ídolo de oro brillante, un insulto al Dios que los había liberado con poder. Fiestas, danzas y olvido. Olvidaron el mar abierto, el maná, el agua, la voz del cielo. Cambiaron al Dios eterno por una imagen de metal fundido. Dios le dijo a Moisés, tu pueblo se ha corrompido, bajaré y los destruiré. Pero Moisés, temblando, intercedió, perdónalos, Señor, y si no, bórrame de tu libro. Dios escuchó. Su juicio fue fuerte, pero no final. Moisés bajó del monte con las tablas, y al ver el ídolo, su furia estalló. Las arrojó al suelo y las hizo pedazos. No era solo piedra rota, era el reflejo de un pacto quebrado. Después del pecado, vino la vergüenza, pero también la restauración. Moisés subió de nuevo al monte. Esta vez, él talló las tablas, pero fue Dios quien volvió a escribir. Allí, en la presencia divina, Moisés habló con Dios como un amigo habla con su amigo. Muéstrame tu gloria, pidió, y el Señor respondió, pasaré delante de ti y proclamaré mi nombre. Moisés se escondió en una grieta de la roca, y el Dios eterno pasó, revelando su compasión, su justicia, su fidelidad. Cuando Moisés descendió, su rostro brillaba, resplandecía con una luz celestial que el pueblo no podía mirar. Tuvo que cubrirse con un velo. La cercanía con Dios lo había transformado. Entonces el Señor ordenó la construcción de un santuario. Hacedme un tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes. Y así comenzaron los preparativos. Telas de lino fino, madera de acacia, oro puro, piedras preciosas. Cada detalle fue divino, cada objeto simbólico. El Dios invisible se haría presente en medio del campamento. El Dios del trueno también era el Dios que quería cercanía. El becerro de oro era ahora solo ceniza. El pueblo había llorado, ayunado, cambiado. En su lugar, una nueva construcción nacía bajo las instrucciones divinas. El Arca del Pacto, una caja sagrada, de madera de acacia cubierta de oro puro. En su interior, las tablas de la ley, un poco de maná, la vara de Aarón que floreció en la cima, 2 querubines de oro extendían sus alas. Y entre ellos, la gloria de Dios descendería, el lugar más santo, el corazón del tabernáculo, el trono invisible del Rey de Reyes. Día tras día, el pueblo trabajaba. Cada hilo bordado, cada mueble, cada cortina, era un acto de obediencia. Ya no se trataba solo de salir de Egipto, era construir un espacio donde Dios pudiera quedarse. Finalmente, todo estuvo listo, y entonces una nube descendió sobre el tabernáculo. La gloria del Señor lo llenó. Moisés no pudo entrar, nadie pudo, porque la presencia era demasiado real, demasiado intensa. Dios ya no estaba solo en la cima del monte, ahora habitaba entre su pueblo. El campamento ya no dependía de mapas. Dios mismo era su brújula. De día, una nube cubría el tabernáculo, alta, majestuosa, como un manto divino que respiraba sobre el pueblo. De noche, esa misma nube se encendía en fuego. No era para destruir, sino para guiar y proteger. Cuando la nube se levantaba,
El pueblo recogía sus tiendas y caminaba. Cuando la nube se detenía, ellos también. No había margen para la lógica o el control humano. Su viaje estaba completamente sujeto a la voluntad de Dios. A veces la nube se quedaba un día, otras semanas, incluso meses, pero nadie se movía si la gloria no se movía. Era una lección diaria. No avancemos sin su presencia. Y en medio de esa dependencia, el pueblo aprendía a confiar. A veces con obediencia, a veces con queja, pero siempre con la certeza de que no caminaban solos. La columna de nube y de fuego era más que un milagro visual. Era el recordatorio constante de que Dios iba delante de ellos. Con el tiempo, la fe comenzó a desgastarse. El pueblo, acostumbrado a lo sobrenatural, comenzó a despreciarlo. Estamos hartos de este maná. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí? Otra vez, la murmuración se levantó como un veneno. Y esta vez, el juicio vino literal. Serpientes ardientes surgieron entre las tiendas. Mordían sin piedad. El veneno corría rápido. Muchos murieron. El pánico se apoderó de todos. Moisés clamó por ellos. Y Dios dio una instrucción extraña. Una vez más, haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Cualquiera que la mire, vivirá. Moisés obedeció. Una figura en alto, en forma de serpiente, fue levantada. Y los que creyeron, vivieron. No por la estatua, no por el bronce, por la fe. Muchos siglos después, Jesús diría: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. En medio de juicio, Dios ya anunciaba redención. Una cruz se dibujaba, en sombra y fuego. 40 años. 40 años de polvo, milagros, caídas y victorias. Una generación entera había muerto en el desierto, y una nueva se alzaba, endurecida por el sol, pero moldeada por la presencia de Dios. Finalmente, la tierra prometida estaba cerca. Más allá del río Jordán, las colinas de Canaán brillaban bajo el sol como una recompensa divina. Pero Moisés no entraría. Por una falta, por un momento de desobediencia, Dios le dijo: la verás con tus ojos, pero no pasarás. Y así, el hombre que desafió imperios, dividió mares y habló con Dios cara a cara. Subió al monte Nebo. Desde allí, contempló la promesa cumplida. Vio los campos que no sembró, las ciudades que no construyó, y sonrió, porque entendió que su llamado no era poseer, sino preparar. En ese monte, solo con Dios, cerró los ojos por última vez. Nadie supo dónde fue enterrado, pero su legado quedó escrito en eternidad. Moisés descansaba, pero la historia no. El plan de Dios no termina con un hombre, sino que se extiende por generaciones. Josué, el servidor fiel, recibió la unción, un nuevo liderazgo, una nueva etapa, y con la promesa aún resonando: yo estaré contigo como estuve con Moisés. El pueblo se preparó para cruzar el Jordán. No eran los mismos que salieron de Egipto. Ya no eran esclavos, eran herederos. La nube y el fuego seguían guiando. El arca iba delante, y el Dios que abrió el mar, abriría el río. Pero más allá del terreno por conquistar, la mayor promesa era esta: yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y esa promesa, aún hoy, sigue viva. Y así concluye este capítulo épico del Éxodo. Un viaje marcado por fe, milagros y la promesa de un futuro mejor. Pero la historia no termina aquí. ¿Quieres conocer cómo Dios sigue guiando a su pueblo hacia la tierra prometida? Entonces no te pierdas el próximo episodio. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias poderosas que transforman el alma. Nos vemos en el próximo capítulo de Éxodo, Fuego, Fe y Libertad.